Primero habría que hablar de arte digital, ¿no? O sea, de cómo cambian las artes escénicas, la música, el video, a partir de la llegada de los aparatos digitales, que principalmente es la computadora, aunque hoy en día se extiende también a celulares, tablets. El arte interactivo implicaría usar estos dispositivos, que yo de hecho traje varios, también son dispositivos digitales, que trabajan con computadoras, incluirlos al arte, ¿sí? O sea, que todo esto sea parte de las obras con las cuales nosotros nos expresamos. Sea música, sea teatro, sea danza, sea performance. Y entonces surgió acá el interrogante, ¿no? Porque hay gente que ya tiene como un prejuicio y dice, no, todo eso no, es algo frío, es algo que no... es mostrar maquinitas. Y yo digo, sí, en algunos casos eso sucede. En algunos casos uno ve obras que parecerían ser como excusas para mostrar que uno tiene una tecnología. A veces es como un aspecto snob, ¿no? Es decir, yo uso esto, y ahí yo coincido y le doy totalmente la razón a esa gente. Pero también hay obras tradicionales que no funcionan, que no tienen esencia, no tienen forma, obras de teatro clásico, obras de música clásica, obras de jazz, de tango. O sea, creo que esto es una herramienta de esta época, como en su momento fue una herramienta poner un video, y también en su momento se discutió, y hoy en día ya es normal usar video, usar parlantes. Imagínense las primeras veces que se empezaron a usar parlantes en vez de músicos acústicos. Todo cambio siempre genera una resistencia, ¿no? Y esa resistencia a veces tiene que ver con... a veces creo que cierta haraganería de algunos artistas o gente que está en el medio de no querer instruirse, de no querer realmente ver de qué se trata, ¿no? Y más fácil prejuzgar, decir que es una porquería, que realmente investigar de qué se trata esto. Ni claro en el campo docente también. Piensen, yo enseño esto hace muchos años y me acuerdo cuando empecé en el 99 a dar música con computadora, los docentes, no, eso... Yo decía, mira, acá los chicos pueden grabar su música, pueden hacer sus canciones. Y bueno, hoy en día creo que los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Sobre lo que es la inclusión de la tecnología en la educación, en el arte. Hablando de educación, yo cité una pedagoga que se llama Mariana Maggio. Si bien ella lo habla en educación, o sea, lo que serían las TIC, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación en las aulas, yo creo que se traslada perfectamente al arte, ¿no? Ella plantea que la tecnología se puede usar, se puede incluir, perdón, de una manera efectiva, de una manera genuina. Ella dice efectiva cuando el docente, lo podemos pensar también como artista, lo incluye porque es lo que tiene que hacer, porque se lo pide en la currícula, porque si no queda como antiguo con los alumnos y le da vergüenza, o al revés, porque quiere quedar como que tiene lo último y como ¿no? presumir que tiene su gran tecnología y que eso le va a dar cierto estatus a sus clases. Y por otro lado está la inclusión genuina, donde realmente la tecnología dialoga con la obra, o sea, es parte de la obra. De hecho, hasta pasa invisible, que creo que es a veces lo más interesante. No que diga uno, uy, ahí puso el, no sé, el celular, ahí aparecen los robots. O sea, si realmente la obra puede trabajar con la tecnología de una manera integrada, donde todo sea una gestalt, creo que ahí es donde justamente todo esto tiene sentido. Y bueno, ¿cómo hacemos que la tecnología sea genuina, ¿no? Digo, ¿cómo la metemos en el arte de manera genuina? Yo creo que hay que hacerse algunas preguntas existencialistas tan básicas como ¿para qué? ¿Qué me aporta? ¿Hace una diferencia usar algo tecnológico que no? Porque si no, también, ¿no? Realmente uno a veces termina siendo como víctima de esta cuestión de meter porque sí las cosas, ¿no? Eso no, yo a veces cuando viajo en subte veo a la gente que está con el celular viendo que alguien subió una foto de que está en la calle, que tomó un helado. Y digo, esto mismo, vos podés leer un libro acá, vos podés ver un video como los que mostraron antes de las performances que hay en todo el mundo. Y bueno, ahí está el uso significativo de estos aparatos. El aparato no tiene la culpa. Esto es una herramienta fabulosa, pero si uno la puede aprovechar, es una caja de Pandora para hacer cada vez más cosas. Está en uno sacarle un uso realmente que sea significativo, que valga la pena meterse.
Desgraciadamente, como decían, todo tiende a que lo usemos como un objeto, porque de hecho también se tiende a que lo cambiemos una vez por año, ¿no? Y a veces uno ve los adelantos y dice, es increíble, cada versión de Samsung Galaxy es lo mismo con un procesador más potente. Digo, ¿para qué un procesador tan potente en un celular? O sea, claro, no todos hacen esas preguntas y terminan comprando, y bueno, y ahora está el iPhone en Argentina y todo. Cosas que, o sea, es una pena porque todo esto termina siendo desaprovechado, ¿no? Y usado de una manera totalmente light y boba. Yo creo que hay que preguntarse los para qué, los por qué, integrarlo a la escena. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hace quizás alguno de ustedes que quiera meterse? Yo lo que creo que se requiere es lo siguiente. Por un lado, profundizar y capacitarse, ¿sí? Tratar de ver qué es el arte interactivo. YouTube o cualquier canal de difusión permite enterarse qué obras interactivas existen, cómo trabajan el cuerpo, cómo se relacionan con la música, con el video. Y realmente ver, hay muchas obras que creo que valen la pena, que plantean nuevas maneras de relacionarse con la tecnología, y que son obras que uno ve que sin eso realmente no existen. O sea, que realmente la tecnología está armando un sustento fuerte, ¿sí? Genera interrogantes, genera distintos tipos de emociones. Eso por un lado, ¿no? O sea, capacitarse implicaría, bueno, aprender. Por lo menos, o sea, yo sé que a veces uno viene del teatro y dice, meterme en hacer un curso de arte interactivo, pero aunque sea hay cursos básicos para un actor, un bailarín, invertir un poco de tiempo. En vez de hablar a veces por prejuicio, por alguna cosa que escuchó por ahí, hablar con propiedad, hacer un curso de 2-3 meses, que hoy en día los cursos cortos creo que es una alternativa muy interesante, y internalizarse con esto. Van a ver que quizás no les sirve, pero quizás sí, y ven que ahí lo que hacen se puede expandir, pueden evolucionar, pueden realmente expandir el imaginario, o sea, salir. A veces uno se repite en cosas que ya se vienen haciendo hace muchos años, y creo que también el ser humano naturalmente necesita evolucionar. Bueno, todo esto creo que da justamente la puerta hacia lo que está pasando en todo el mundo, ¿sí? Acá llegó un poco más tarde todo esto. Y aunque no lo hagan muy a profundidad y no programen, por lo menos van a poder hablar con un programador y trabajar en un equipo y decirle, mira, yo creo que cuando levante el brazo, todas las pantallas se pongan de color rojo. Y cuando bajo el brazo, quiero que se ponga azul, porque eso tiene un sentido expresivo en mi obra. Nada más que eso, quizás, ¿sí? Yo a veces he trabajado con artistas que me pidieron cosas muy simples y bueno, y había que resolverlo. Por ejemplo, en la obra querían escribir y cada vez que escribía, cada vez que tecleaba una letra, en la pantalla se veía el texto como una máquina de escribir, y quería que cada vez que tecleaba, una letra tenía un sonido. Pero no era cualquier sonido, se armaban escalas musicales. Bueno, eso era lo que querían y yo se lo resolví. Ellos no lo sabían resolver, pero como tenían idea de esto me lo pudieron comunicar. Entonces, eso también al programador le sirve, tener un diálogo. Como si yo quiero hablar con un iluminador, por ejemplo. Yo voy acá, quiero ahora tal luz, digo una calle, y yo le doy una orientación, porque si voy, no, quiero una luz que... Y el tipo pobre tiene que empezar como a inferir cosas que quizás después son erróneas y yo me enojo con él, ¿no? Me acordaba que hace 10 años hablamos de esto mismo, y hubo un periodista que nos tomó medio como, así como joda, por decirlo en lenguaje cotidiano, claro, como diciendo que todo esto era cualquier cosa. Y claro, y quizás lo veían en perspectiva y digo, bueno, el tiempo creo que terminó dando la razón de que todo esto se transformó en una realidad, o sea que hoy en día ya está instalado, ya es algo cotidiano el arte interactivo, creo que por suerte, y algo que nos terminó dando como, en cierto modo, la razón en ese momento. La interacción es algo que no lo podemos negar, es parte del discurso artístico de esta época, ¿sí? Acá llegó, le decía, un poco más tarde, pero se viene usando hace unos 30, 40 años que ya hay obras donde de alguna manera hay interactividad, ¿sí? Con la tecnología. Uno puede rastrear incluso acá en Argentina algunas obras de Marta Minujín, que hacía con televisores, ¿no? Que se viene una tecnología analógica con cámaras de vigilancia. Ya había una idea de incorporar la tecnología en un discurso fuerte, ¿sí? En un discurso significativo. O sea que realmente hoy, si uno por lo menos no tiene una idea de qué es esto, creo que se queda fuera de algo que está pasando, ¿sí? Más allá que después lo use o no, creo que por lo menos tener esa mínima idea de qué es lo que está sucediendo con esto, ¿sí? Con la interactividad en el arte. ¿Quién puede usar esto? Bueno, realmente todos los artistas, ¿no? Si alguien quiere hacer algún tipo de instalación, ¿no? La tecnología realmente le va a dar vida a esa instalación. De hecho, yo creo que ya hay muy pocas instalaciones que no usen algún tipo de tecnología, ¿sí? Que, por ejemplo, les doy una idea de lo que puede hacer la tecnología con esto. Si yo hago, por ejemplo, no sé, una instalación basada en, digamos, en Marta Minujín, ya que la nombramos, ¿no? Yo podría hacer que a medida que la gente camine, en cada zona del suelo esté vivo el suelo. Entonces yo, por ejemplo, piso una parte del suelo y aparecen quizás, no sé, frases de Marta Minujín o videos proyectados, tipo en un cine expandido.
También puedo trabajar con la presencia, y yo tengo cámaras, que pueden ser cámaras muy económicas, que capten la presencia de la persona, y cuando yo entro a esa zona, a ese espacio, por ejemplo también aparezca algún tipo de imagen, o sea, la media que aparece la decide el artista. Pero yo podría tener todo lo que se llama un aula viva. Y además lo interesante de esto es que el público pasa a ser parte del discurso artístico, o sea, ya la obra la hace también la gente, no es solamente el artista y el público ahí como a la italiana sentadito, sino que realmente el público comienza a trabajar con la obra y es parte de la obra y se siente justamente que está trabajando con esa obra. En la música obviamente también da muchas posibilidades. Uno puede crearse instrumentos o controladores de sonido por medio de dispositivos más o menos caros. En mi caso yo trabajo más que nada con tecnología barata y simple. De hecho voy a tocar en vivo con esta que es una netbook del gobierno. Tengo acá el programa Max MSP con el cual programo. Uso esto que es un joystick. Lo que hace el arte interactivo es resignificar elementos baratos o caros. Yo como decía trabajo con cosas muy simples. Y yo, por ejemplo, hago que cada uno de estos botones, por ejemplo, dispare sonidos, procese sonidos, las palanquitas también. Entonces uno lo puede usar en vivo resignificado, no es más un joystick, es un instrumento. Y además tiene toda su cuestión histórica, que es un elemento para jugar. Entonces, bueno, uno también puede pensar ya como un objeto escénico esto, ¿no? Y usarlo como una idea de juego, pero que en verdad hace otro tipo de cosas. O hacer que juego. Bueno, esto creo que dispara el imaginario de muchas maneras, ¿no? Y puede empezar a dialogar con la obra de diversas maneras. También se puede pensar en un mouse como un instrumento, que uno lo puede desplazar y generar sonidos solamente con moverlo. Hoy en día existen mouse que son inalámbricos, por lo cual yo podría trabajar en el espacio 3D generando distintos paradigmas de multimedia, ¿no? De audio, de sonido, de video, de imagen, moviendo el mouse, simplemente así, haciéndome trayectorias, pensando otro tipo de danza, ¿sí? Una danza minimal quizás, ¿no? Trabajando con pequeñas distancias. Y ni que hablar del celular. El celular es una herramienta muy interesante porque quizás lo que tiene de distinto, por lo menos este joystick, es que es inalámbrico. Entonces, por ejemplo, un bailarín se lo puede poner en el brazo y jugar con los acelerómetros que tiene el celular, captarlos con un software y decir, bueno, cuando muevo el brazo a la derecha o la pierna la subo, se dispara un sonido, se procesa un sonido, se dispara un video, se dispara una imagen, se dispara un texto de voz, o sea, lo que cada uno quiera. Básicamente, para cerrar esta exposición, el arte interactivo es la libertad total. El input es justamente el dispositivo con el cual yo entro a la computadora. Y la salida, lo que a mí se me ocurre. Decía, video, música, texto, imágenes, iluminación. Entonces, en medio de todo eso está el imaginario del artista para hacer lo que quiera. Es algo que está todavía muy en pañales, o sea, hay mucho para hacer, me parece. Así que yo invito a todos que se empapen un poco en esto, porque realmente les va a cambiar la cabeza, ¿sí? En mi caso yo programo y también hago muy tímidamente performance, pero yo programo y compongo música. Y bueno, cada uno, o sea, hay muchos roles por cubrir, ¿sí? Y les repito, si algún día, o alguno ya lo hizo, viaja, o sea, en otros países esto es normal hace mucho. Acá hubo como una cierta resistencia, pero ahora creo que ya está establecido y ya hay mucho trabajo de arte interactivo. Yo voy a mostrar 2 o 3 videos como para ver un poquito todo esto en acción y ya listo, ya termino. Este, por ejemplo, este que voy a mostrar ahora es uno justo que hablaban de México. Este es más al oeste, es en Morelia. Y acá lo que hice fue justamente trabajar toda la primera parte de la obra con el mouse como si fuera un instrumento, ¿sí? Me agarré una plataforma y realmente tengo que entrenarme, como si fuera un violín, uno tiene que entrenarse en los movimientos y en los resultados sonoros. Fíjense, una cosa que creo que es importante, no estoy mirando la computadora, ¿sí?
O sea, el arte interactivo permite despegarse del monitor y trabajar realmente como si fuera un instrumento. O sea, ya tenemos la analogía con lo clásico, con lo bueno de lo clásico creo que es la sangre en vivo, ¿no? Yo hoy tengo simplemente un mouse y un tablero bidimensional y yo tengo parámetros sonoros asignados a las distintas posiciones del mouse. Y con el botoncito cambio la configuración, lo cual me permite tener muchas posibilidades expresivas simplemente con el mouse. Ven que la computadora no la estoy mirando, solamente estoy ahí y además me permite estar más en escena esto, ¿no? Porque también había un guitarrista, entonces como era una improvisación, nos permitía comunicarnos de una manera mucho más directa que si estoy atrás de un monitor tipo zombie, ¿no? Todo eso que está pasando, lo estoy haciendo en vivo, no hay nada de playback. Lo estoy generando a partir de ese dispositivo. Lo que hicimos acá fue trabajar con una idea de orquesta de computadoras y justamente cada músico tenía, en vez de un violín o no sé, un corno francés, un joystick. Y yo actúo como director, entonces las señas, con cada seña ellos disparan o procesan un sonido y me miran, tenemos contacto visual todo el tiempo, porque no necesitan mirar la computadora, ¿sí? Todo esto es con programaciones propias que yo hago en un programa que se llama Maxon SP. Bueno, lo vemos. Es parte de la performance eso, Está todo... Sí. Ahora viene la parte que tenés que sacarte la ropa y hacer acá. A mí me interesa que todo esto sea muy simple y muy económico. Y son joystick, 8 músicos y tenemos un sistema de señas, ¿no? Por ejemplo, disparar, poner un filtro, procesar con ecos. Bueno, hay un sistema de unas 15 señas que permitían realmente hacer una obra pensada como una orquesta contemporánea en base a estos instrumentos electrónicos más un piano, ¿sí? Entonces hay todo el tiempo un diálogo entre la media. Bueno, este es bastante bizarro. De hecho, este personaje se llama Esteban Singer, es un músico también. Preferiría que primero lo audio vean y después les explico un poco lo que fue. Aclaro por si no se nota, me estoy poniendo 2 cables en la lengua. Porque eso es un sensor que les voy a explicar. Y esa acción de ponerme los 2 cables en la lengua está disparando sonidos. Bueno, esta es una performance por el Día Mundial del Agua de un evento que se llamó Water Wheel. Que justamente lo que buscamos, trabajamos con un escultor donde él hizo varias esculturas con mecanismos que tiraban agua. Y nosotros hicimos la música, o sea, todo el sonido con agua real y con sonidos que grabamos en el momento con computadoras, pero otra vez todo en vivo, ¿sí? No había cosas pregrabadas, o sea, todo lo disparamos ahí. Por ejemplo, esto por lo menos se lo voy a mostrar como disparador también. El programa, el Max o cualquiera de estos interactivos permiten trabajar con el teclado de una manera más profunda que si fuera como un Word. Entonces yo, por ejemplo, lo que tengo acá, cada uno de estos comandos genera las teclas, ¿no? La A, la S, según cómo conecte esta matriz. Entonces, por ejemplo, yo conectado de una manera, y acá tengo en el final, tengo por ejemplo un imán o 2 cables, y cuando cierro esos cables se genera algún tipo de sonido, algún tipo de proceso. Entonces, bueno, trabajamos con ese tipo de cosas. Después hay una rueda de bicicleta ahí al fondo, no sé si la vieron. Pues esto es mucho de ingenio de electrónica muy básica. Cuando la rueda pasaba por el ángulo inferior, tenía un metal
que cada vez que lo tocaba, cerraba un circuito y también tiraba un sonido de manera rítmica, regular. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se pueden hacer con elementos simples, baratos, y no es tan complejo de aprender, ¿sí? Así que, bueno, creo que con eso queda un poco expuesto.